Muy bien, Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir palabra en este momento y no sin antes, bueno, pues compartirles, ¿verdad? Que estamos cada vez más cerca de poder tener nuestras reuniones ya presenciales. La idea es el primer domingo de octubre, si el Señor lo permite. Muy bien, vamos a la porción de la palabra del Señor y hemos estado compartiendo sobre las cartas del apóstol Pedro. Y ya estamos en la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, hoy vamos a verlo todo. Segunda de Pedro capítulo 2. Y el título de la predicación o el sermón del día de hoy es Los falsos maestros. Los falsos maestros. Bueno, acá en el título que me pone acá por default la NBI es Los falsos maestros y su destrucción. Bueno, yo no quise ser tan drástico, pero yo nada más le puse al sermón del día de hoy Los falsos maestros. Y es un pasaje que hoy toca, es un pasaje que hoy tocaba compartir, no es que yo lo haya escogido, tocaba y creo que queda sin duda acorde a lo que están pasando nuestras iglesias el día de hoy y debemos de tener mucho cuidado, mucha cautela con los falsos maestros, hermanos. Muy bien, vamos ahí a la porción de la escritura. Mantenga ahí su Biblia abierta si es que ahí la tiene, si no, sígame ahí con su vista. Segunda de Pedro, vamos a leer todo el capítulo. Falsos maestros o los falsos maestros. En medio de todo lo que vemos y vivimos en el mundo, aún hay que lidiar, o sea, ojo con esto, en medio de todo lo que ya estamos viviendo, o sea, todavía dentro de las filas de nuestra iglesia tenemos que lidiar con los falsos maestros. Ahí están escondidos y en ocasiones muy descarados, pero ahí están. La iglesia junto con sus miembros deberá tener la sabiduría necesaria para no caer en las mañas de ellos. Para esto es necesario, sin duda, que veamos el día de hoy los falsos maestros. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo son? ¿Y cómo podemos incluso defendernos de ellos antes de que como una carcoma arrasen con el rebaño o lo dividan? Que el Espíritu Santo sea con nosotros y nos guíe a la luz de la verdad de su palabra. Padre precioso, en tus manos estamos para meditar en esta porción de la escritura, en este pasaje capítulo 2 de Pedro, que es muy fuerte, Señor, contra los falsos maestros. En tus manos estamos y en tus manos ponemos, habla nuestra vida y guárdanos de los tales. O si los tenemos, ayúdanos a detectarlos, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y quiero compartir el día de hoy solamente 3 enseñanzas sobre los falsos maestros. Y la primera enseñanza la encontramos en los versículos del 1 al 3 y dice así, capítulo 2 del 1 al 3, dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. La primera enseñanza acerca de los falsos maestros. La primera enseñanza sobre los falsos maestros es la siguiente. Un falso maestro intenta destruir la obra con herejías. Un falso maestro intenta destruir la obra con herejías. En estos versículos, Pedro apenas nos está dando una introducción de lo que ahorita al final voy a mencionar. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el proceder de los falsos maestros? Bueno, Pedro nos menciona varias cosas aquí en estos primeros 3 versículos. Lo primero que Pedro está enseñando a la iglesia es que desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo falsos profetas. Es lo que nos está enseñando. Y no es novedad que la iglesia el día de hoy también tenga falsos maestros. En el pueblo de Israel, en medio de los profetas verdaderos, estaban también los falsos profetas. Y hoy en día, dentro de las filas de nuestras iglesias, hay falsos maestros
en medio de los verdaderos cristianos, en medio de los verdaderos creyentes. En el pueblo de Israel, los falsos profetas se burlaban. Usted recordará, tiene que leer allá Ezequiel, Isaías, Jeremías, cómo los profetas verdaderos, los verdaderos profetas de Dios confrontaban, ¿verdad? Porque algunos se reían, no, hombre, no hagan caso a lo que dice allá el profeta. No, hombre, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el profeta decía, no hagan caso de esos falsos profetas que están compartiendo palabra de la cual yo no les he dado. Usted tiene que irse a leer el Antiguo Testamento, leer los profetas, porque eso hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. En el Israel de aquel entonces, los falsos profetas se burlaban de las afirmaciones y amenazas de los verdaderos profetas, es decir, del verdadero mensaje de Dios. Ellos se burlaban como se burlaban en realidad de los profetas. Recuerde Jeremías se burlaban de él, el pueblo, ¿verdad? Incluso el pueblo se burlaba de él, lo aventaron en una fosa, una cisterna y lo tuvieron, se lo llevaron a fuerza a Babilonia y bueno, usted entenderá, ¿verdad? Lo que dice Jeremías y sus lamentaciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, los falsos profetas en el pueblo de Israel se burlaban de las afirmaciones y amenazas de los verdaderos profetas. Hoy en día, los falsos maestros en nuestras iglesias se burlan de los pastores, de sus enseñanzas y hasta en ocasiones se burlan de la iglesia. Así se comportan los falsos maestros. Así como los falsos profetas pensaban que ellos tenían la razón, así igual los falsos maestros en nuestras iglesias hoy en día creen que también están en lo correcto. En la iglesia hoy en día, en medio de los predicadores de la verdad, surgen los falsos maestros predicadores de la mentira o de las herejías. Ahora, estos falsos profetas, los falsos profetas del pueblo de Israel, ¿dónde surgen, hermano? No vienen de afuera, no son de Samaria, no son de Babilonia, no son de Egipto, no. Los falsos profetas de aquel entonces surgieron dentro del mismo pueblo de Israel. Entonces, hoy en día en nuestras iglesias, los mismos falsos maestros surgen dentro de la misma iglesia de Cristo, son miembros activos, pero son un lastre en realidad para la iglesia. Esa es una forma en la como Pedro nos está diciendo. Ahora, esto es solamente la introducción que Pedro nos está diciendo cómo es que lo hacen, cómo es su proceder. Y esta es la primera cosa. Lo primero que nos dicen es que ellos, pues desde antaño hay esto. O sea, lo que Pedro está diciendo, iglesia, esto no es novedad, no se espanten. Esto no es novedad. Lo segundo que Pedro viene a decirnos es cómo los falsos maestros trabajan. Eso es lo segundo que nos va a compartir. Insisto, apenas estamos en los primeros 3 versículos, no hemos llegado al mero clímax, porque este pasaje consta de 22 versículos. Entonces apenas estamos en los primeros 3 y creo que esta situación, hermanos, iglesia y hermanos que nos están viendo, nos pone a pensar definitivamente. Lo segundo que Pedro viene a decirnos es cómo trabajan. Y cómo trabajan, cheque usted cómo trabajan ellos, dice allá en el versículo 1, todavía el versículo 1, dice, entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán falsas herejías o herejías destructivas. ¿Cómo trabajan los falsos maestros? Pedro usa la palabra encubiertamente. Entonces, los falsos maestros trabajan de una manera encubierta. La palabra en griego que se traduce para encubiertamente, la intención en el griego o en su idioma original es meter a hurtadillas. ¿Sí captas la idea? ¿Captas la idea? Meter a hurtadillas, es decir, los falsos maestros se introducen disimuladamente, se presentan con apariencia de piedad y halagan los apetitos humanos, pero no han recibido misión, ni visión, ni palabra de Dios. Dios permite que surjan falsos maestros y falsos profetas para poner a prueba a su pueblo, para poner a prueba a su iglesia, para ver si ama a su Señor, para ver si ama a su Dios con toda su alma y con todo su corazón, y para ver si la misma iglesia y su liderazgo y su pastor saben distinguir la verdad del error. La verdad del error, porque todo es con un propósito. La doctrina que propagan los falsos maestros conduce a la división y destruye la unidad de la iglesia. Ese es el proceder de los falsos maestros. ¿Y cómo lo hacen? A escondidas. La palabra es hurtadillas.
La palabra, es más, bien podríamos haber leído aquí, dice que a hurtadillas introducen herejías destructivas. Entonces, ellos generalmente se van metiendo de una manera muy sutil, los falsos maestros. Ahí están a escondidas, a hurtadillas, porque están viendo a ver qué sacan, a quién jalan, a quién se llevan. Entonces, es la forma en cómo proceden los falsos maestros. Lo tercero que nos dice aquí Pedro es que lo tercero que hacen estos falsos maestros, aunque hay que aclarar que en este punto no todos los falsos maestros lo hacen, pero puede que sí haya algunos, lo que también es introducir herejías destructivas. Y esto es algo que puede destruir sin duda una iglesia, puede destruir incluso la vida de una persona, porque las herejías, las enseñanzas de los falsos maestros van a confundir. Lo siguiente que también nos enseña es que muchos los van a seguir. Cheque usted, dice ahí, dice, versículo 2, dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Entonces, ahora lo que está pasando aquí es que Pedro está diciendo, muchos van a seguir a estos falsos maestros. La labor de la iglesia, la labor pastoral, la labor del liderazgo, los siervos de la iglesia es estar atentos a que muchos no escuchen a los falsos maestros. Esa es nuestra labor, pero Pedro está siendo realista. Muchos seguramente se van a ir. Ahora, cuando esto pasa, cuando algunos siguen a los falsos maestros, ¿qué es lo que pasa? Dice, esto va a ocasionar una difamación en las filas del cristianismo, o en este caso en las filas de la iglesia. Eso es lo que está mencionando Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque algunos están diciendo, ¿cómo estás allá? Y ahora estás acá, y ahora estás con fulano, y ahora con mengano. Pues eso crea difamación en la obra, en el cuerpo de Jesucristo, hermanos. Y por último, en este punto, en el versículo 3, nos da lo siguiente. Dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Por último, lo que nos comparte en este punto Pedro es que nos da la verdadera razón del accionar, del sentir de los falsos maestros. ¿Y cuál es? Lo que mueve a los falsos maestros, la raíz que hay en su corazón, en su mente, en su espíritu, es la avaricia. La avaricia. No lo menciono yo, Pedro aquí lo dice, llevados por la avaricia, dice, los van a explotar a ustedes con palabras engañosas. Entonces, la motivación de un falso maestro es la avaricia. ¿Y cómo es la avaricia? Desean, quieren, anhelan, quieren hacer esto. Esa es el sentir del falso maestro, que aparentará los tintes de piedad, de espiritualidad, pero detrás de todo eso no está la verdadera enseñanza. Detrás de todo eso no es un corazón dispuesto a enseñar. Detrás de todo eso es un corazón con avaricia. Es un corazón con avaricia. Entonces, la palabra usada aquí para avaricia en su idioma original tiene que ver con extorsión. Tiene que ver con extorsión. ¿Y qué es lo que hace un extorsionador? Está hablando de hoy en día, ¿verdad? Una persona que te quiere extorsionar generalmente te habla. Tengo aquí a su pariente, hay un anuncio, ¿verdad? Te llamó el primo de un amigo o algo así, o un primo lejano, cuelga, ¿verdad? Entonces, es un extorsionador, es lo que nos está diciendo aquí. La intención de esta palabra avaricia, la palabra usada en su idioma original es una extorsión. Entonces, hermanos, necesitamos estar atentos con los falsos maestros para que no extorsionen nuestra vida. Que no extorsionen nuestra vida, que el Señor nos dé sabiduría para poder darnos cuenta de esta situación. Ahora, ahí está la primera enseñanza. La primera enseñanza la encontramos en los versículos del 1 al 3. Pero hay una segunda enseñanza y la encontramos en los versículos del 4 al 9. Y dice así. Del 4 al 9 dice así el apóstol Pedro. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo
cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, Lot, obviamente, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. En el día del juicio, muy bien. La segunda enseñanza que encontramos ahí en los versículos del 4 al 9 es la siguiente. Los falsos maestros, escucha bien, esto es algo positivo. Los falsos maestros fracasan. Los falsos maestros fracasan ante un cristiano que vive como Dios quiere. Las artimañas, el error, la herejía, la extorsión y todo lo que hemos visto, la avaricia de un falso maestro fracasa ante un cristiano que vive como Dios quiere. Ahora Pedro nos pasa a relatar por lo menos 3 eventos del pasado: el asunto de Sodoma y Gomorra, el diluvio y un asunto de la caída de los ángeles. Ahora Pedro nos relata cómo Dios se encargó de algunas situaciones de antaño, iniciando con el castigo de los ángeles que pecaron. No nos dice exactamente qué pecado fue, hermanos. No nos dice qué pecado fue. No se nos dice, solamente nos dice que los ángeles pecaron, algo hicieron en contra de Dios y el que finalmente hay algún castigo para ellos. Lo grave de esto es que no hubo de parte de Dios para ellos gracia, no hubo misericordia ahí, porque no se nos dice a ciencia cierta qué pecado fue, pero lo grave de esto es que no hubo para ellos perdón, hermanos, de parte de Dios. Y esto es increíble porque sin duda hemos creído en un Dios que perdona, y bien es cierto, Él lo hace, pero hay que buscarle y está Él. Nuevamente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero hay que ir, obviamente, también a Él. Ahora, lo mismo fue para las personas del diluvio, y lo mismo fue para Sodoma y Gomorra, y el Señor mandó ¿qué? Juicio. El Señor mandó juicio sobre ellos. Ahora, aquí Pedro, es interesante lo que Pedro nos dice de Lot, porque cuando usted y yo leemos solamente el Génesis, en ese pasaje en donde los ángeles van y sacan a Lot, uno ve un panorama completamente distinto al que Pedro nos está contando. Pero bueno, finalmente lo está contando Pedro, y el que Pedro lo diga tampoco significa que sea una mentira o que veamos otra cosa. Si Pedro lo está diciendo, bueno, pues es porque se sabía esa situación de Lot, y a lo mejor esta porción de la escritura nos abre un poco más el asunto con Lot. Bueno, ahora aquí Pedro nos da un testimonio sobre Lot, y Pedro indica que era 3 cosas Lot: que vivía como Dios manda, llamándole justo; que era una persona que amaba el bien, y como una persona también que su alma se despedazaba por lo que veía en Sodoma y Gomorra. Eso nos dice el pasaje. Pedro nos lo menciona. Y si recordamos el Génesis, Lot no tuvo que hacer nada para ser librado de todas aquellas personas de esas ciudades, sino que ¿quién lo libra? Dios mismo lo libra. Dios mismo va a librar a Lot. En ocasiones, hermanos, iglesia, en ocasiones no tenemos que hacer nada nosotros, porque nuestro propio estilo de vida, apegado a Dios y su palabra, detiene a los falsos maestros. Ellos huyen de un cristiano así. Te lo voy a repetir otra vez recordando Lot, donde vivía, en Sodoma, Gomorra. Usted sabe los pecados porque no era nada más un pecado. Los pecados que abundaban en Sodoma y Gomorra, allí en medio estaba Lot, en medio de todos ellos. Dios va y lo rescata y lo saca porque era una persona, por lo menos lo que nos dice Pedro, era una persona que vivía como Dios quiere. Y Lot es una persona que vive como Dios quiere y se le llama justo porque amaba el bien y porque su alma se despedazaba por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Entonces él vive en medio de gente que obviamente pecadora, de lo peor, por así decirlo, como hoy vivimos también en medio de una sociedad de lo peor, prácticamente. Bueno,
Te repito esta frase, en ocasiones, así como Dios va y saca a Lot, Lot no tuvo nada que hacer, es más, todo indica, por eso digo, Génesis como que nos dice otra cosa, pero Lot parece ser que no se quiere ir de Sodoma y Gomorra. Bueno, pero aquí lo que está pasando es que Dios dice, te tengo que sacar de aquí, hijo. Te tengo que sacar de aquí, hazme caso, por favor, no puedes ya seguir aquí porque tú no eres de este estilo de vida. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ahí va otra vez. En ocasiones, hermanos, si estamos viviendo como Dios quiere, en ocasiones no tenemos que hacer nada nosotros porque nuestro propio estilo de vida, apegado a Dios y su palabra, detiene a los falsos maestros y los falsos maestros huyen de un cristiano así. Pero aquellos que quieren ser como ellos, como esos falsos maestros, aquellos que les pica el oído por escuchar a los falsos maestros, sus chismes, sus herejías, sus falsedades, pues si tú abres una ventana así, o si tú eres uno que no vive una vida como Dios manda, vas a ser arrastrado hacia ellos. No te vas a librar de ellos, pues la extorsión llegará a tu vida. Esto es lo que dice aquí Pedro en el versículo, ahí dice, ¿verdad? Bueno, es lo que menciona, que serán arrastrados, ya lo mencioné anteriormente, entonces nos menciona que serán arrastrados hacia lo que ellos están compartiendo. No te vas a librar de ellos. Si tú abres tantito la puerta, si tú abres tantito tu oído, si tú abres tantito tu mente a ellos, porque tu vida no está pegada al Señor, no está pegada, no estás viviendo la vida como Dios manda, conforme a la Escritura, tú vas a ser presa fácil de un falso maestro. Te va a embaucar, te va a embaucar. El ejemplo de Lot, hermanos, iglesia y hermanos que me escuchan de otras iglesias, el ejemplo de Lot nos muestra que es posible vivir en medio de lobos rapaces, de falsos maestros y de falsos cristianos. Eso es lo que nos está enseñando Lot, porque Pedro nos da otras características de Lot que nosotros no vemos allá en el Génesis. Entonces, escuche bien, Lot no dijo, ay, es que como aquí pecan tanto, mejor me voy. No, eso no dice Lot. Tal vez por eso Lot no se quería ir. Viendo este pasaje y contrastándolo con el Génesis, porque recuerda usted que los ángeles lo apuraron. Los ángeles, allá ándale, apúrate, porque parece que él no se quería ir. Probablemente no se quería ir porque a lo mejor se quería ser de testimonio ahí a Sodoma y Gomorra. No lo sé, vaya usted a saber. Pero el punto es que Lot no dijo, como aquí pecan tanto, mejor me voy. No, más bien se quedó, por lo que Pedro nos indica, para seguir siendo justo en medio de una generación corrompida y sin escrúpulos. Entonces, hermanos, nosotros hay que seguir, hay que continuar, hay que soportar, hay que apechugar, hay que soportar, hay que tolerar. No, yo ya me voy de aquí porque, hermanos, ¿para qué nos vamos? Vemos hermanos que se van cambiando de iglesia cada rato porque no encajan en ninguna. El problema no es la iglesia, el problema es el que se está yendo, el problema es el que se está cambiando. No, es que no, yo busco una iglesia, no hay iglesia perfecta. Y si la hay, el día que tú llegues a esa iglesia ya la echaste a perder. Entonces debemos de saber esperar en medio de una generación corrompida y sin escrúpulos. Y a veces también en nuestras iglesias tenemos gente así. En nuestras iglesias a veces tenemos dentro de nuestras filas gente corrompida, gente sin escrúpulos. En medio de esa generación perversa tenemos gente a veces así. Es la iglesia. No debería, pero hay gente pecadora y somos todos pecadores. Entonces el ejemplo de Lot es que se puede vivir en una sociedad o una iglesia con todos sus pecados, pero tú vives tu vida de una manera como Dios quiere, apegado a su palabra. Ahora, por último, en este punto, si leemos el pasaje, en ningún momento Pedro nos dice que oremos por ellos porque el juicio de Dios caiga sobre estos falsos maestros, no. O que oremos pidiendo que más les venga mal a estos falsos maestros, no. No encontramos eso. Pedro le está dejando todo absolutamente a Dios. Todo absolutamente a Dios. Solo se nos enseña que el Señor es quien se encarga de todo al final de cuentas. A nosotros como iglesia, a nosotros como miembros de la iglesia, solo nos corresponde vivir la vida como Dios manda.
Ahora, pastor, surge una pregunta, ¿cómo es vivir una vida como Dios manda? El mismo pasaje nos enseña las virtudes o las cualidades de Lot. Dice que Lot, ¿dónde está? Dice, ya estoy acá en Juan, permítame, acá me regreso. Versículo 7 dice, por otra parte libró al justo Lot que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues ese justo que convivía con ellos amaba el bien y su alma se despedazaba por las obras inicuas que veía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a todos los que viven como Dios quiere. ¿Cómo sabes que tú estás viviendo como Dios quiere? Por lo menos dos cosas. Aquí encontramos amar y hacer el bien y que tu corazón se sienta mal cuando la gente está pecando tanto. O que te duele incluso cuando tú estás pecando. Si tú no tienes esto, probablemente no estés viviendo tal vez tu vida como Dios manda. Ahora, yo me baso nada más en esta porción de la Escritura. A través de toda la Biblia podemos encontrar otras cuestiones de cómo debemos vivir como Dios manda. Bueno, muy bien. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es vivir como Dios manda. Eso es todo. Muy bien. Ahora, una última enseñanza, versículos del 10 hasta el 22. Quiero que preste atención a esto último. Del 10 al 22 dice así. Está largo, pero lo voy a leer. Dice así. Dice, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó su locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿De quién está hablando, pastor? De los falsos maestros está hablando. Está hablando de los falsos maestros. Entonces, hemos visto dos enseñanzas. La primera, los falsos maestros. Un falso maestro intenta destruir la obra con herejías, engaños, y se va metiendo muy sutilmente a hurtadillas, a escondidas, ¿verdad? Te manda por ahí algunas cuestiones, mensajitos, llamadas y visitas y etcétera. Lo otro, los falsos maestros fracasan ante un cristiano que vive como Dios quiere. Tú quieres detener a un falso maestro, hermano, tienes que vivir como Dios quiere, porque a eso ellos le huyen. Muy bien. Y una última enseñanza es la siguiente: los falsos maestros tendrán su merecido. Esa es la última enseñanza: los falsos maestros tendrán su merecido. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué recibirán su merecido de parte de Dios?
Pues desde el versículo 10 hasta prácticamente el versículo 22 nos muestra algunas cualidades, ¿verdad?, que estos falsos maestros tienen. Y la primera ahí, Pedro nos da las razones por qué van a recibir su merecido de parte de Dios. Pedro nos da las razones y nos dice de entrada que se han corrompido. Dice Pedro, lo primero que estos han hecho es que se han corrompido. Dice allá el versículo 10, dice, esto les espera a los que siguen, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos. O sea, ellos se han corrompido, hermanos. Se han corrompido tal vez de Dios. Es tanta su avaricia, porque recuerda, ¿cuál es la raíz de un falso maestro? La avaricia, la ambición, el deseo de querer hacer esto, querer hacer lo otro. Entonces los tiene cegados a tal grado que ya están corrompidos. Entonces lo primero que menciona Pedro, ¿por qué van a recibir su merecido de parte de Dios? No de parte mía, no de parte de usted, no de parte de... Yo sé que a veces usted y yo tenemos ganas de... Hermanos, todo al Señor, todo a su tiempo. Por eso la enseñanza de los falsos maestros tendrán su merecido de parte de Dios. ¿Qué habrá de hacer el Señor? Yo no lo sé, no me interesa francamente. Que Él se encargue. Porque un falso maestro se mete con la obra de Dios, un falso maestro que se mete con la obra de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con una oveja inconsciente, como menciona aquí ahorita lo vamos a ver, inconstante, que se aprovecha. No, yo no tengo nada que ver ahí, ¿eh? El Señor se va a encargar. ¿Por qué recibirán su merecido? Primero, porque se han corrompido. Segunda cosa que nos menciona, no voy a leer todos los versículos otra vez porque ya los leí, pero ahí están en orden. Lo que estoy diciendo aquí está en orden, desde el 10 hasta el versículo 22. Entonces, nos da las razones, primero, porque se han corrompido. Segundo, porque desprecian la autoridad del Señor. Desprecian la autoridad del Señor. Y hermano, cuando un falso maestro desprecia la autoridad del Señor, olvídate, no va a respetar la autoridad pastoral, no va a respetar la autoridad del hermano fulano que es diácono, que es siervo, no van a respetar absolutamente nada, pues si no respetan la de Dios, que uno que es un simple mortal, ¿verdad? Con un pedazo de pescuezo ahí nada más, pues no, definitivamente no. Entonces desprecian la autoridad del Señor. Si desprecian la autoridad del Señor, pues van a despreciar la autoridad humana, la autoridad eclesiástica, la autoridad del cuerpo de Cristo, la van a despreciar la autoridad incluso de la misma iglesia, porque es su forma de trabajar. Son atrevidos, dice ahí, porque dice ahí el versículo 11, atrevidos y arrogantes que son. Estaba junta con pegado. Son atrevidos, son arrogantes. ¿Los conoces? ¿Conoces gente así? ¿Conoces hermanos así? Son atrevidos, arrogantes. O sea, no, también son personas que no tienen pelos en la lengua para hablar bien, ¿no? Porque yo me caracterizo por ser una persona que no tiene pelos en la lengua, pero para decirte tus verdades, para hablar de ti, de tus verdades, en realidad, y confrontarte con tu vida, con la palabra, con tu pecado. Pero un falso maestro es un atrevido al hablar de quien sea, como sea, cuando sea necesario. Son atrevidos, son arrogantes y lo hacen con una arrogancia como diciendo aquí yo soy mejor que todos ustedes. Entonces esas son las cualidades y las características de un falso maestro. Y luego dice, más adelante dice, no tienen reparo. ¿Sabes? Por eso presiento yo que Dios sacó, ya cuando analizaba el pasaje y cuando me fui al Génesis, yo decía, ¿por qué entonces Lot se quería quedar? Porque yo creo que Lot medio quería seguir siendo de testimonio ahí y Dios le dice, estos ya no tienen reparo, por eso los voy a destruir porque no quieren cambiar, no tienen reparo. Un falso maestro, si no se arrepiente y si no regresa al camino, porque el peligro del falso maestro es que se vaya alejando, porque al final de cuentas es lo que dice Pedro, más les valiera no haber conocido el camino, pues si lo conocieron y después regresan y se separan, dice Pedro, no, eso no va por ahí, están peor que antes, dice Pedro, entonces no tienen reparo. Y hay falsos maestros que no tienen reparo. Entonces no tienen reparo. Y luego más adelante dice, son como animales irracionales. Un animalito, bien es cierto, yo sí creo que algunos animales son pensantes, hacen las cosas no nada más porque sí, no hay cierta irracionalidad, pero Pedro nos da este ejemplo de que los falsos maestros se comportan como animales irracionales.
O sea, ya no razona, tú no puedes razonar con ellos, no puedes hablar con ellos. No puedes hablar, en serio. O sea, es tanta su avaricia que llega al punto de que ya no razonan. ¿Por qué? Porque son arrogantes, porque son atrevidos, entonces no hay cabida en ellos más que solamente lo que ellos creen, lo que ellos dicen. Son como animales irracionales. Está duro esto, pero yo no lo digo, lo dice el apóstol Pedro. Son como animales irracionales. Otra cosa más, ¿por qué van a recibir su merecido? Porque se han corrompido, porque desprecian la autoridad del Señor, porque son atrevidos y arrogantes, porque no tienen reparo, porque son como animales irracionales. Otra cosa más, ¿por qué van a recibir su merecido? Porque se entregan a pasiones desenfrenadas. Y chécate lo que dice ahí Pedro, en pleno día, señores. En pleno día. O sea, con luz y sol, pues. Entonces se entregan a sus pasiones desenfrenadas. No se nos dice exactamente cuál sea una pasión desenfrenada, pero conforme leímos y como venimos analizando el pasaje, todo lo que acabamos de leer son sus pasiones desenfrenadas, su arrogancia, su avaricia, su deseo de meter una herejía, su deseo de dividir, su deseo de sobresalir, su deseo de, etcétera. Entonces no podemos canalizarlo nada más a asuntos sexuales, porque a veces leemos pasiones en la Biblia ya tiene que ver con lo sexual. No, no necesariamente. Entonces se entregan a pasiones desenfrenadas en pleno día y con sol, ¿sí? ¿Dónde está aquí? Déjame buscarlo aquí. Dice, a pesar, ¿dónde está aquí? Con animales irracionales, seguían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados, lo mismo que esos animales. Dice, lo mismo que esos animales perecerán también su corrupción y recibirán el pago justo. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Ahora, algunos sí han canalizado al asunto sexual porque generalmente las fiestas de antaño se hacían generalmente por la noche y ahí es donde se daban vuelo y desenfreno, pero estos falsos maestros lo hacen en pleno día, con luz y con sol le dan rienda suelta a sus pasiones desenfrenadas. Entonces, ¿por qué más van a recibir su merecido? Todavía no termino, o sea, voy a la mitad. Son manchas y suciedad. Son manchas y suciedad. Eso dice Pedro aquí. No sé cómo lo diga la Reina Valera 60, pero acá dice, son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. ¿A qué te suena eso? Te lo voy a repetir otra vez. Dice, son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. O sea que aprovechan el momento en que se reúne la iglesia, aprovechan el momento en que comen contigo para meter su cizaña, para meter su veneno, para meter su falsa enseñanza, para meter su falsa doctrina. Yo añadiría aquí, son manchas y suciedad y son hipócritas. O sea, aprovechan cualquier momento, hermano. Por eso te decía, si les damos abertura tantito, si les abrimos tantito la puerta, si le dejamos a los falsos maestros tantito la puerta abierta de par en par, hermano, se van a meter. Y más si tú eres un cristiano que no vive como Dios manda, o si tú eres un cristiano inconstante, hermano, te van a atrapar. Entonces dice, me llama la atención, dice Pedro, son manchas y suciedad que conviven o aprovechan mientras comen con ustedes. Un falso maestro siempre va a aprovechar el momento para tirar su herejía, su veneno. Un falso maestro siempre va a aprovechar una comida para dividir. Un falso maestro va a aprovechar la comida para hablarte mal de alguien, de la iglesia. Continúo. Todavía no termina, pastor. No, todavía no termino. Todavía no termino porque, pues, ¿para qué Pedro nos pone tanta listota ahí? Pero es que esas son las cualidades de un falso maestro. Y Pedro nos dice, por esto ellos van a ser castigados. Lo siguiente es, son insaciables en el pecar. No tienen llenadera, hermanos. No tienen llenadera. Si tú eres, como el punto 2, si tú eres un cristiano que vive como Dios quiere, esos falsos maestros van a huir. Pero así como huyen de ti, van a buscar otro. O sea, no tienen saciedad.
Ah, bueno, con este no pude, pues vamos a buscar otro. Así actúan los falsos maestros. Son insaciables en el pecar, seducen a los inconstantes, y aquí ya no es culpa nada más de ellos, sino de aquellos inconstantes. ¿Y cuáles son aquellos inconstantes? Pues los que a lo mejor no nos da Pedro exactamente detalles, pero yo me atrevo a decir, a lo mejor son los que casi no se reúnen en la iglesia, los que no oran, los que no leen la palabra, los que no se disipulan, los que no quieren crecer, esos son los inconstantes. Entonces ahí ya también tú estás apoyando al falso maestro. Luego, chécate la siguiente, son expertos en la avaricia. Y entonces también van a ser castigados porque son expertos en la avaricia los falsos maestros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues son gente, son falsos maestros que ni siquiera ofrendan como es, ni diezman como es, pero están haciendo su labor mala y negativa dentro de la iglesia. Los falsos maestros son expertos en la avaricia y en otras cosas, obviamente, para el mal. Y luego todavía más, esto es muy grave, hermanos. Yo cuando lo leía no entiendo en realidad, pero Pedro dice, son hijos de maldición. Son hijos de maldición, y algunos piensan que son hijos de maldición porque solitos se maldicen al meterse con la obra de Cristo. Porque no se están metiendo con el pastor de la iglesia, no se están metiendo con las ovejas de la iglesia, se están metiendo con el Señor mismo, y al hacer eso algunos piensan son hijos de maldición, ya no son hijos de Dios porque quieren dividir, quieren meter la herejía, quieren destruir, porque así inicia Pedro, dice, también ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, no dice nada más herejías destructivas. ¿Y cómo es una herejía destructiva? Una que va a destruir, que va a dividir la iglesia, que va a separar. Eso es una herejía destructiva. Entonces, algunos piensan que por eso son hijos de maldición en lugar de ser son hijos de Dios, en lugar de ser hijos de Dios. Otra cosa más, todavía no termino. Han abandonado el camino recto. Un falso maestro, ¿hacia dónde va? Es el que ha abandonado el camino del Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos piensan que están bien. ¿Por qué? Porque es tanta su arrogancia, es tanto su atrevimiento, es tanta su avaricia. Dice aquí que no tienen reparo, son irracionales, no puedes hablar con ellos, entonces no hay manera, entonces han abandonado el camino recto. Y luego dice, continúa Pedro, ya estoy por terminar en esto, son fuentes sin agua. Dice el versículo 17, estos individuos, los falsos maestros, son fuentes sin agua. Ahora, una fuente generalmente debe de estar saliendo agua. Una fuente debe de estar produciendo agua, le está saliendo, le está brotando. Entonces lo que está diciendo es, sí son fuente, pero que están de adorno. O sea, sí son fuente, pero no están dando nada. Es decir, los falsos maestros son fuentes sin agua. Tú los oyes y no te aportan nada a la vida. Porque no tienen nada, porque están huecos, porque tienen grietas. ¿Cómo es posible que una fuente esté sin agua? Porque está seca, porque tiene grietas, porque por la razón que sea. Entonces así son los falsos maestros. Y ellos piensan que están dando agua, pero Pedro dice, son fuentes sin agua. No te van a aportar nada a tu vida más que solamente lo malo que ellos quieren compartir. Pronuncian discursos sin sentido y arrogantes, menciona Pedro. Son esclavos de la corrupción, no dan muestra de ser cristianos transformados. Eso lo dice allá el versículo 20, dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Entonces, un falso maestro no va a dar testimonio de que su vida ha sido transformada. No va a dar testimonio de que su vida ha sido transformada. Entonces, ahí va la pregunta, y ya nada más resumiendo todo lo que dije. ¿Por qué recibirán su merecido de parte de Dios los falsos maestros? Porque se han corrompido, porque desprecian la autoridad del Señor, porque son atrevidos, arrogantes, no tienen reparos, son como animales irracionales, no puedes razonar con ellos. Se entregan a pasiones desenfrenadas en pleno día, son manchas y suciedad,
son insaciables en el pecar, seducen a los inconstantes, expertos en la avaricia, hijos de maldición, han abandonado el camino recto, son fuentes de agua, pronuncian discursos y sentidos y arrogantes, son esclavos de la corrupción, no dan muestra de ser cristianos transformados. Estas son las cualidades por las cuales un falso maestro va a ser juzgado por Dios y va a tener en su tarde que temprano su merecido de parte de Dios. O hágase usted a un lado, no tome con su propia mano, quiera hacer justicia, deje todo al Señor, porque el Señor se va a encargar. Entonces, aquí está, ¿verdad? 3 enseñanzas para nosotros el día de hoy. La primera fue, los falsos maestros intentan destruir la obra con herejías. La segunda, los falsos maestros fracasan ante un cristiano que vive como Dios quiere. Y la última enseñanza, los falsos maestros tendrán su merecido. A nosotros lo que nos corresponde y los que no somos falsos maestros, nos corresponde solamente cerrar la puerta, rechazar a los falsos maestros o confrontarles y decirle, no, yo no participo de esta situación, y solitos en realidad, tarde que temprano se van a ir. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando a veces se van, si es que se van de la iglesia, porque a veces no se van, ahí siguen, porque acuérdate de dónde surgen los falsos maestros, surgieron dentro del pueblo de Israel, y los falsos maestros siguen surgiendo dentro de la iglesia, a veces se van a ir, a veces se van a quedar, y hay que lidiar con ellos, pero cuando se van, lo peor es que se van todavía ofendidos, ¿sale? Entonces, que el Señor, hermanos, amigos, se encargue finalmente de los falsos maestros. A nosotros, ante todo esto, pastor, ¿qué debemos de hacer? Solamente vivir como Dios quiere y tener cuidado y no ser inconstantes, porque si usted es inconstante, hermano, un falso maestro te va a oler y te va a llegar y te va a caer. Oro por la vida de cada uno de los hermanos. No sé si algún pastor en algún momento vaya a escuchar esta predicación. Oraremos porque en su iglesia el Señor le cuide de los falsos maestros, y si los hay, que aprenda a sobrellevar la situación o a confrontarlos o a orar para que se vayan de la iglesia, para que no hagan un daño severo. Herejías destructivas, dice Pedro. No es nada más la herejía, es una herejía destructiva, porque ellos tratan de engañar, tratan de dividir, tratan de hacer muchas cosas negativas a la iglesia, el cuerpo del Señor. Hermano consiervo, si hay algún pastor que en su momento va a ver, no te lo hacen a ti, se lo están haciendo al mismo Señor Jesucristo, porque están corrompidos. Que el Señor nos guarde, hermanos, que el Señor nos guarde, iglesia, vive la esperanza, que el Señor le guarde, hermano que es ajeno de mi iglesia, que el Señor le guarde de los falsos maestros. El asunto es que Pedro da a entender que ahí van a estar y van a surgir dentro de la misma iglesia. Que el Señor nos ayude. Déjenme hacer una oración. Padre, gracias. Gracias por esta palabra fuerte, Señor, para los falsos maestros. Gracias porque tú nos das enseñanza a nuestra vida y nos enseñas a vivir como tú mandas. Qué precioso ejemplo de Lot, que no lo vemos prácticamente en Génesis, o no lo habíamos pensado así, pero gracias, Señor. Gracias porque podemos vivir en medio de una sociedad corrompida. Lo de menos es huir, pero tú nos tienes aquí, Señor. Ayúdanos solamente, lo único que nos corresponde es a vivir nuestra vida como tú quieres, a través de tu palabra, a través de las reuniones de iglesia, a través de la oración, a través del discipulado, a través de las actividades, y que sigamos, Señor, creciendo. No permitas, Padre, porque algunos en la iglesia no son falsos maestros, pero tienen estas últimas cualidades. Algunos hermanos son inconstantes. No son falsos maestros, pero son irracionales. Son inconstantes, son atrevidos, son orgullosos, son. A lo mejor tu hermano que me estás escuchando y viendo en este momento, tú no eres un falso maestro, no entras en todo esto, pero a lo mejor hay algo en tu vida, la avaricia a lo mejor, el pecar constante a lo mejor. Es tiempo para que vayamos al Señor y confesemos nuestro pecado y que sea con nosotros. Porque esto no es nada más para los falsos maestros, es también para nosotros que estamos aquí. Porque algún pecado de estos también nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos y que se nos pueda llamar como a Lot,
el justo Lot, que amaba el bien. Ayúdanos a amar el bien, a hacer el bien. Ayúdanos, Padre, sé con nosotros, que no seamos irracionales, sino que vayamos a tu palabra y nos des el entendimiento necesario. Gracias por esta palabra y gracias por la dureza con la que comparte Pedro esto a la iglesia, Señor, de aquel entonces, a la iglesia dispersa. Porque Pedro no se anduvo con tapujos, sino que mencionó lo que ellos iban a recibir y sus acciones y cómo obraban. Gracias por este pasaje tan poderoso y tan directo. Oramos por los falsos maestros que lleguen al arrepentimiento tuyo, Padre. Ábrele su mente y su entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.